¿Está Dios en completo control de todo lo que hacemos? ¿O nosotros como seres humanos tenemos algún tipo de decisión o elección o libre albedrío, particularmente cuando se trata de nuestra propia salvación? O en otras palabras, ¿somos calvinistas o arminianos? La respuesta la descubriremos a medida que avance este video. Hay muchas preguntas acerca de nuestra salvación y una de ellas y muy importante es esta. ¿Elige simplemente Dios a ciertos individuos para que sean salvos sin tener en cuenta la voluntad de estos individuos e incluso en contra de la voluntad de ellos mismos, independientemente de si quieren ser salvos o no? ¿O tenemos los seres humanos control completo y total sobre nuestra propia salvación a través de nuestra decisión, ya que lo único que tenemos que hacer es poner nuestra fe en Jesucristo y elegirlo para salvación? Entonces lo que queremos hacer en este video es compartir con ustedes ambos lados de este argumento, el cual, se ha dicho de paso, ha estado bajo las luces de los reflectores por algo más de 400 años, y luego hacia el final de este video compartiremos con ustedes cuál lado nosotros favorecemos más sobre el otro, pero queremos alentarlos mientras ven este video a que elijan su postura no basados en lo que sienten que es correcto o lo que tiene sentido lógico, sino que queremos animarte a seguir lo que las escrituras realmente dicen, y para ello es necesario estudiarlas y pedirle a Dios en el nombre de Jesucristo que te provea con el discernimiento a través del Espíritu Santo para que guíe tu decisión. Comencemos inmediatamente. Y si desean que hagamos una enseñanza más profunda sobre la diferencia entre el calvinismo y el arminianismo, haznoslo saber en los comentarios y planearemos un video futuro explicando esta situación con mayor precisión, no solamente desde el lado histórico. Entonces, con respecto a la pregunta de cómo una persona realmente se convierte en cristiano y recibe la salvación, en realidad hay dos escuelas primarias de pensamientos. Y una de ellas es lo que se ha llamado calvinismo y la otra arminianismo. El calvinismo es una ideología que fue desarrollada por un reformador francés llamado Juan Calvino, que vivió desde 1509 hasta 1564. Y toda su premisa era que los humanos no tienen ningún control sobre su propia salvación, dado que la salvación es un acto soberano y una obra completa de Dios. Independientemente de lo que hagamos, pensemos o decidamos, Dios ya escogió desde la fundación del mundo a los que serán salvos y a los que se perderán. Así es, y luego apareció otro teólogo llamado Jacobo Arminio, nacido en una de las 12 provincias que conforman el país llamado Países Bajos, y algunos lo llaman Holanda, y el cual vivió desde 1560 hasta 1609. Es decir, Arminio nació 4 años antes de que Calvino muriese. Arminio se encontró a sí mismo que estaba en el extremo opuesto del espectro ideológico de Calvino, y su idea era que nuestra salvación, aunque Dios la provee para nosotros, básicamente depende de nosotros en términos de si seremos salvos o no. Tenemos el control completo por nuestra decisión basada en nuestro libre albedrío. El control está en el pecador que decide elegir a Cristo, no de Cristo que decide elegir al pecador y lo salva aunque el pecador mismo no lo quiera. Entonces vamos a comparar estas dos escuelas de pensamiento basándonos en 5 puntos que caracterizan o describen lo que creen el calvinismo y el arminianismo. Estos 5 puntos se conocen con el famoso acrónimo TULIP, tulipán en español, y por lo tanto cada letra en la palabra TULIP en realidad representa un punto de vista o argumento diferente que apoya el punto de vista de los calvinistas en términos de cómo alguien realmente se convierte en cristiano y recibe la salvación. Pero como dijimos, aunque ese acrónimo fue creado por los calvinistas en el sínodo de Dort, realizado en la ciudad de Dordrecht, Países Bajos, en 1618 y 1619, lo usaremos para describir también el pensamiento arminiano. Déjanos aclarar que este acrónimo no fue desarrollado por Calvino mismo, sino por sus seguidores 4 o 5 años después de que Calvino muriera.
Ofrecemos disculpas a los arminianos por no usar el acrónimo que ellos desarrollaron a principios de 1990 por la Sociedad de Arminianos Evangélicos, el cual reza FACTS. Podríamos perfectamente usar este acrónimo para comparar las dos líneas de pensamiento, pero como ya dijimos, vamos a utilizar TULIP para ser más ampliamente conocido. Entonces vamos a revisar cada una de estas letras y luego al mismo tiempo les mostraremos exactamente lo que Arminio creía acerca de cada una de esas declaraciones de Calvino. La primera letra en TULIP es T y eso significa depravación total, por lo que si Juan Calvino estuviera aquí hoy, diría que nosotros como humanidad somos completamente depravados por la caída de Adán y de Eva en el jardín. Ahora, ¿qué significa eso? Básicamente significa que estamos espiritualmente muertos, estamos en un estado en el que no podemos lograr nuestra propia salvación. La salvación es una obra completa de Dios y no tiene absolutamente nada que ver con nuestras decisiones o con lo que podamos hacer porque estamos muertos en el pecado y por lo tanto nosotros somos incapaces por nosotros mismos de tomar ninguna decisión a favor de aceptar a Cristo y así lograr nuestra propia salvación. Pero entonces Arminio vendría por otro lado y diría que no, Calvino, no creo lo que estás diciendo. Cada pecador tiene dentro de sí el poder de salvarse a sí mismo simplemente reuniendo lo suficiente para invitar a Cristo a morar en su corazón y creer en Jesucristo como Salvador personal. No tiene que esperar a que Dios haga ningún tipo de trabajo en su vida. Simplemente toman una decisión de aceptar la gracia de Dios que es para todos y luego pueden ser salvos. La siguiente letra en la palabra TULIP es la letra U, que significa elección incondicional. Calvino diría que para que sea incondicional significa que la elección de Dios no está condicionada a nada de lo que hagamos. Entonces básicamente Calvino diría que cuando Dios decide salvarte y salvarme a mí, no está condicionado, si se quiere, a nada de lo que hicimos, hacemos o decidimos. Dios simplemente eligió a unos para salvación y otros para perdición y no está condicionado a que seamos mejores que otra persona o que seamos más santos que otra persona o que seamos lo suficientemente sabios como para tener la fe necesaria para poder elegir a Dios. Es decir, Calvino sostiene que Dios es soberano y no está condicionado ni siquiera por nuestra fe. O sea que Dios no responde a la fe que teníamos, porque si respondiera a esa fe que teníamos, su decisión hubiera estado condicionada y por lo tanto Dios no sería soberano. Es decir, como si Dios hubiera sabido que íbamos a ser lo suficientemente inteligentes como para elegir la gracia de Dios en lugar del pecado. Así que Dios diría, oye, voy a seguir adelante y salvarte porque tuviste fe. No. Calvino dice que es Dios mismo que provee esa fe y nuestra salvación no está condicionada a nada de lo que hacemos porque Dios es soberano y nadie lo puede condicionar con ninguna de sus acciones o decisiones en lo que tiene que ver con la salvación. Ahora, por otro lado, Arminio volvería y diría, oye, no creo en estas elecciones incondicionales. Más bien yo creo en lo que se llama elección condicional. En otras palabras, Dios elige salvarte, pero la forma en que lo hace es que mira dentro del futuro 100 o 1000 años o 10,000 años en el futuro y Él es capaz de ver que vas a ser lo suficientemente sabio para en primer lugar elegirlo a Él como tu Salvador personal. Y luego, en respuesta a que primero tú elijas a Dios, entonces Dios responde y te elige a ti desde la fundación del mundo. Pero porque miró dentro del futuro y vio que tú ibas a responder al ofrecimiento de Dios, de la gracia a través de su Hijo Jesucristo. Así que básicamente la diferencia entre estas dos líneas de pensamiento, en este punto en particular, es que Calvino diría que es Dios quien escogió salvarte sin importar cuál sea tu decisión. Pero Arminio diría que es el hombre el que escoge su propia salvación por aceptar a Jesucristo y luego Dios responde en consecuencia. Lo que básicamente piensa Arminio es que tu salvación depende de tu elección y Dios no se mete con tu libre albedrío
o tu libertad de decidir y de escoger. Y así, la tercera letra en la palabra tulip es en realidad la letra L, que significa expiación limitada, la cual, de acuerdo con Calvino, no es para todas las personas, y algunos en realidad prefieren referirse a esta expiación limitada como redención particular. Es decir, Dios no murió por todos los pecadores. Calvino básicamente dice que cuando Jesucristo murió en la cruz, no murió por los pecados del mundo, no. Él murió solo por los pecados de los elegidos, solamente por aquellos que Dios escogió desde el principio de los tiempos. Y así básicamente Calvino diría que la muerte de Jesús en la cruz no tiene ningún beneficio o no tiene ninguna ventaja, si se quiere, para las personas que no fueron escogidas para la salvación desde un principio por la soberanía de Dios. En primer lugar, porque solo pueden afectar a aquellos que fueron elegidos por Dios para salvación y no para aquellos que no fueron escogidos por Dios. Pero entonces Arminio vendría del otro lado y diría: oye, Calvino, estás equivocado. Más bien yo creo en lo que se llama expiación ilimitada. Lo que básicamente significa es que creo que la muerte de Jesucristo en la cruz logró la oportunidad de salvación para toda la humanidad, no solo para las personas que Dios eligió. Dios no es un Dios limitado, sino que por el contrario, de manera ilimitada, abre sus puertas para todos aquellos que quieran ser parte de su familia. Entonces sigamos adelante, y la siguiente letra en la palabra tulip es la I, que significa gracia irresistible. Ahora, ¿qué significa eso? Básicamente lo que Calvino diría es esto: si Dios le ha ordenado a alguien a ser cristiano porque lo escogió desde el principio de los tiempos, no hay manera de que esta persona pueda resistir o rechazar la gracia que Dios quiere derramar sobre su vida. El Espíritu Santo va a hacer tal obra en esa persona que le va a dar la fe que necesita para creer en Jesús. Él le va a cortejar, le va a atraer tanto que no va a poder rechazar esta gracia. No vas a poder resistir esta gracia porque va a ser muy fuerte. Lo que básicamente dice Calvino es que quien quiera que Dios escoja para ser salvo, será salvo independientemente de si quiere ser salvo o no, porque su gracia es irresistible. Tal vez Juan Calvino lo pondría así: el Espíritu misericordiosamente hace que el pecador elegido coopere, crea, se arrepienta, venga libre y voluntariamente a Cristo. Por lo tanto, la gracia de Dios es invencible, nunca falla en la salvación de aquellos a los cuales escogió y a quienes Dios decidió extenderla, los cuales no son todos, sino solamente los escogidos en su soberanía. Pero entonces Arminio diría: eso no tiene ningún sentido debido al libre albedrío. Una persona puede rechazar y resistir al Espíritu Santo. Él dice: oye, el Espíritu Santo tratará de hacer todo lo que pueda para llevar a alguien a la salvación final. Pero si alguien no quiere ser salvo, entonces por todos los medios rechazará y resistirá cualquier gracia que Dios quiera derramar sobre su vida. Esencialmente, Arminio diría que el Espíritu Santo básicamente está esperando que el pecador responda a esta gracia, y como puedes ver, Arminio está poniendo toda la responsabilidad en manos del pecador para elegir ser salvo y poner básicamente muy poco de ella en las manos de Dios, que es soberano sobre todas las cosas. Y luego, la última letra de la palabra tulip es en realidad la letra P, que representa la perseverancia de los santos. Y por lo tanto, si Juan Calvino estuviera aquí, diría que si eres un verdadero creyente, nacido de nuevo, porque Dios, sin utilizar su preconocimiento ni presciencia, te escogió desde la fundación del mundo. Perseverarás hasta el final, quieras o no quieras, porque Dios estará detrás de ti haciendo que venzas y perseveres en cada paso del camino. Puedes tener temporadas en las que retrocedes, puedes tener temporadas en las que eres rebelde, pero al final del día, en algún momento Dios te hará volver para que nunca vayas a decidir permanentemente no seguir a Dios, porque perseverarás hasta el fin y Dios mismo se encargará de ello.
Y la idea aquí es que Dios es lo suficientemente fuerte como para que tú no puedas resistir su gracia y su salvación. Ese mismo Dios es lo suficientemente fuerte como para preservarte y mantenerte salvo hasta el final, debido a que no hay manera que alguno de sus escogidos se pierda. Ahora, Arminio diría claramente: detente ahí, Juan Calvino, eso no tiene ningún sentido. Una vez más, no creo en eso. Creo que si en algún momento de este viaje alguna persona simplemente decide: hombre, he terminado con Jesucristo y ya no quiero ser cristiano, esa persona tiene libre albedrío y por lo tanto puede decidir en ese momento alejarse a sí mismo de su salvación y perderla. Lo que significa es simplemente que escogen voluntariamente ir al infierno. Es decir, que después de haber sido cristianos ya no lo son más. La premisa aquí del argumento de Arminio es que al tú estar capacitado por tu libre albedrío de decidir, tú tienes completo y total control de tu salvación en todo momento a lo largo de este viaje. Entonces puedes decidir deshacerte de tu salvación, elegirte a ti mismo y no a Dios, porque el libre albedrío te da esa facultad. Pero antes de compartir nuestro punto de vista, perspectiva y opinión sobre este tema, queremos compartir un poco de historia. En 1618 y 1619, cuando ambos puntos de vista, el arminianismo y el calvinismo, o libre albedrío versus la soberanía de Dios, fueron presentados a la iglesia en esta cosa llamada el Sínodo de Dort, los líderes de la iglesia en ese momento no encontraron suficiente apoyo bíblico para el punto de vista arminiano y por lo tanto rechazaron el pensamiento arminiano y lo tildaron de antibíblico y reafirmaron el calvinismo. Y en ese momento en realidad formaron estas 5 letras tulip que representan los 5 puntos del pensamiento de Juan Calvino. Quisiéramos terminar el video aquí, pero quedaríamos como con una sensación de injusticia. Por esto diremos algo más. Es esencial entender que los cánones de Dort salieron de un sínodo que fue convocado por el gobierno holandés, que era predominantemente calvinista, y fue convocado con un propósito específico en mente. La mayoría de los miembros del sínodo eran calvinistas y tenían el poder de influir en los procedimientos. Durante el sínodo, a los remonstrantes, los cuales eran estudiantes y seguidores de Arminio, no se les permitió participar directamente en las discusiones y decisiones. En cambio, se les invitó solo a presentar sus puntos de vista, pero no se les otorgó derecho al voto. Esto limitó su capacidad para influir en las conclusiones finales del sínodo. Como resultado, el Sínodo de Dort finalmente produjo los Cánones de Dort, un documento que afirmó la posición calvinista y rechazó los puntos clave del arminianismo. Las conclusiones del sínodo fueron favorables a la perspectiva calvinista, que se convirtió en la postura teológica oficial de la Iglesia Reformada no solo de Holanda, sino que influyó a nivel de toda Europa y aún hasta nuestros días. No podemos negar el hecho histórico de la parcialidad de este sínodo por su exclusión de los remonstrantes y además por su inclinación desde un principio hacia el punto de vista calvinista. Las consecuencias para los remonstrantes, es decir, los arminianos, después del sínodo de Dort fueron graves. La decisión del sínodo fueron aceptadas por el gobierno holandés y los remonstrantes, o sea, los seguidores de Arminio, se vieron obligados a ajustarse a la doctrina reformada o ser desterrados del país. Muchos remonstrantes optaron por abandonar los Países Bajos y eventualmente establecieron iglesias en otros países como Inglaterra y los Estados Unidos. La persecución a los remonstrantes, es decir, a los arminianos, fue un capítulo oscuro y vergonzoso de la historia de los Países Bajos. Lo único que estos seguidores de la visión arminiana querían era tener libertad de culto y la tolerancia religiosa, pero fueron perseguidos por el gobierno holandés, que era calvinista. Muchos remonstrantes fueron encarcelados, exiliados o incluso ejecutados. La persecución de los remonstrantes fue un momento de gran intolerancia y represión en la historia holandesa. No contentos con esto, los participantes del Sínodo de Dort esparcieron rumores falsos acerca de los arminianos, tachándolos de pelagianos.
lo cual ha sido y es una vil invención que no encuentra soporte real al estudiar las doctrinas de Arminio y de Pelagio, las cuales son totalmente opuestas, y sin temor a equivocarnos podemos calificar las visiones pelagianas como heréticas, no así las de Arminio. También tildaron malvadamente a Arminio de ser un sacerdote católico camuflado, ya que desafortunadamente Arminio usó el término gracia preveniente, el cual tuvo su origen en la Iglesia Católica de la época y que realmente consideramos, mi esposo y yo, que era innecesario que Arminio lo usara, ya que su punto de vista podría haber sido debidamente sustentado usando la terminología contenida en Romanos 2, versículos 14 y 15, en lugar del término gracia preveniente. Pero como saben, a medida que ha pasado el tiempo, el Espíritu Santo nos ha permitido discernir más y más revelaciones espirituales a las cuales no tuvieron acceso nuestros antepasados, lo cual a su vez nos hace más responsables a la hora del juicio. Por esto, solo lo discutiremos en un estudio más profundo de estas dos posiciones. Claudia y yo hemos decidido abrazar 4 de los 5 postulados de Arminio y solo uno de Calvino. No aceptamos la postura soteriológica de Arminio en el sentido de que la salvación se pueda perder. Dado que Claudia y yo creemos que si un individuo recibió genuinamente al Señor en su corazón, creemos que esta persona nunca podrá ser apartada del amor de Dios y por lo tanto de la salvación. Creemos por tanto que la discusión no se centra en si la salvación se podría llegar a perder o no, porque creemos que no se puede perder, sino que creemos que esta discusión más bien debe orientarse a que cada persona use la primera carta de Juan para saber si realmente recibió al Señor en su corazón o no, o más concretamente para saber si la persona es salva o nunca llegó a serlo, de tal suerte que muchos individuos que continuaron practicando el pecado nunca fueron realmente salvos, así sean las personas más visibles y antiguas de una iglesia. Ahora, familia, díganme, ¿con cuál de estos dos argumentos te identificas más? ¿El del libre albedrío o el de la soberanía de Dios? No es algo despreciable saber que estos dos argumentos se han debatido a lo largo de 4 siglos sin que se haya llegado a un acuerdo. La Biblia parece sugerir que es soporte para ambos, pero de alguna manera u otra todo esto tiene perfecto sentido en la mente infinita de Dios. Cuando lleguemos al cielo, tal vez algún día Dios realmente nos ayude a entender cómo podemos equilibrar el libre albedrío del ser humano con su soberanía. También queremos, antes de finalizar, aclarar que este tema de calvinismo y arminianismo no es doctrina esencial. Por lo tanto, ambos somos hermanos en Cristo y con mucho respeto queremos finalizar este video parafraseando al apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 14 y 15. Tanto los calvinistas como los arminianos, no que lo hayamos alcanzado ya, ni que seamos perfectos, sino que proseguimos por ver si logramos hacer aquello para la cual fuimos también asidos por Cristo Jesús. Hermanos, nosotros mismos no pretendemos haberlo ya alcanzado, pero una cosa hacemos, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está delante. Proseguimos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Familia, les recomendamos que no se basen solamente en lo que digan las personas, sino que vayan directamente a la palabra de Dios, que es la única verdad guiada por el Espíritu Santo. Muy bien, mis amigos, si te parece conveniente, dale pulgar arriba y compártelo. Hasta pronto, mis hermanos todos, y que Dios les bendiga en conjunción con sus familias. Y si sabes algo acerca de, en estos días escuché a un calvinista diciendo que el nombre de Arminio ni siquiera era Jacobo Arminio. Pero adivina qué, el de Calvino tampoco era Juan Calvino. Y hay una razón para ello. Y es que en la época todos los autores que escribían libros como hicieron ellos dos, se cambiaban el nombre por nombres latinizados. O sea que el nombre real de los dos no era ni Juan Calvino ni Jacobo Arminio. Pero era normal en la época.